¿Se ve la diapositiva? Sí, también se ve. Listo. ¿Y hasta qué horas les han dicho que van a estar en la clase? 1 hora y media aproximadamente hasta las 10. Ah, ya sobra. Ya está bien. Me voy a ver para la pantalla. A ver cómo es esto acá. Y ahí se ve pantalla completa, creo, ¿no? A ver. Sí, sí se ve. Y ahí me escucha bien. Bien. Buenos días. Esta vez a mí me tocó hacer el capítulo de energía sobre el profesor Aníbal Pacheco, ¿no? Entonces, vamos a empezar con la clase del día de hoy, ¿ya? Te voy a enviar a tu teléfono. ¿Ya sabes si está la aula virtual activa? La profesora me comenta que han tenido algunas complicaciones para abrirlo, Sí, para pues. aperturarlo. Profesor, buenos días. El aula virtual está activa, pero Ya. todavía falta alimentarla. Ah, Sería ya. conveniente que usted ingrese y alimente la semana con sus clases. Ya, Gracias. está bien. Ya. Pero de todas maneras se lo envió al delegado para que le pase a su compañero y luego para cargar a la plataforma, que es la forma que siempre se hace. Ya, bien. Entonces vamos a empezar con la clase del día de hoy. Ese es el contenido temático que también está en el syllabus, ¿ya? Eso es lo que vamos a desarrollar. Y vamos a empezar con esto. Es una breve historia, ¿no? Eso los estudios de la energía en nutrición humana empieza muchos años atrás, casi en el siglo XVII, donde Antonio Lavoisier y otro, su asistente, Joseph Priestley, utiliza un equipo que es el calorímetro, que hasta ahora se ocupa, ¿no? Para ir realizan por lo que es medidas cuantitativas en animales de experimentación, en este caso cobayos. ¿Qué es lo que hacen estos Lavoisier y Priestley, ¿no? Identifican estos dos gases, tanto el oxígeno y el dióxido de carbono, ¿no? Y posteriormente, pues, ellos lo que hacen es simplemente demostrar que la respiración es un proceso de combustión. Ya miren, en esos años, ¿no? No tenían muchos equipos que hoy sí se cuentan. Entonces recordemos pues que la respiración tiene dos momentos, que es la inhalación y la exhalación. El aire, normalmente que tenemos en el ambiente, según nos reportan en la literatura, cuando uno hace fisiología respiratoria, que teóricamente contiene 21% de oxígeno. Lo que más abunda luego eso es el nitrógeno y otros gases. Pero hagámonos la pregunta. El aire que respiramos en Lima te da el 21% de oxígeno, ¿no? Y cuando todos sabemos que al nivel del mar, sí, en la playa, hasta acá en la playa, ¿no? O todos los distritos o ciudades costeras, siempre va a haber un mayor aporte de oxígeno. Conforme vamos subiendo hacia la altura, hay una menor. Siempre dicen hay una menor cantidad de oxígeno. No es que haya una menor cantidad de oxígeno, sino lo que hay una menor presión del oxígeno. ¿Ya? Por eso que una vez hace hipoxia. Entonces, lo ideal es vivir máximo a unas alturas entre 1500 y 2500, ¿no? Así es. Cuando uno hace ropasco, yo hago deporte, he nadado hasta en el lago y uno siente la hipoxia, ¿no? Hasta que te adaptas en un proceso de tiempo. Muy bien. Entonces, supongamos que respiramos el 21% y eliminamos. Entonces, en ese proceso de inhalación y expiración, ustedes ya llevaron fisiología, me imagino, eso da presión en los pulmones. Entonces, en el pulmón hay lo que es el intercambio gaseoso, ¿no? ¿Está bien? Entonces, en esos años, pues, la Lavoisier demuestra que en el aire exhalado contenía dióxido de carbono. Ustedes pueden verificar eso, ustedes inspiren y eliminen, y el aire que eliminan es frío o es caliente, tiene cierta temperatura, ¿no? Y luego vamos a ver por qué. Entonces, el resultado de esta combustión, pues el cuerpo que produce calor, ¿no? Continuamente durante este proceso de la respiración y, por supuesto, ocasiona un trabajo. Entonces,
Recordemos algo que tengamos presente. El nivel de oxígeno compatible con la vida es mínimo 19,5 y máximo más de 23. ¿Qué pasa si nos ponemos más oxígeno? Simplemente combustionamos, ¿no? Así es. Ahí tienen ustedes abajo un link, ¿no? Entonces ustedes van a ver un video que no es claro, por eso lo van a ver como tarea, donde voy a sacar algunas preguntas. ¿Sí? Un video muy explicativo. Eso ya lo van a ver en su casa, en su tiempo libre. Entonces seguimos con eso. Entonces, ya a mediados del siglo XIX, Yusuley continúa realizando estudios en animales y reconoce pues acá las macromoléculas, ¿no? Tanto las proteínas, los carbohidratos y las grasas que se oxidan en el cuerpo, por no decir la combustión, ¿no? Y el año 1800, en el siglo XVIII, en 1842, Carlos Van Boy demuestra que el consumo de oxígeno, ¿no?, es el resultado del metabolismo celular, ¿ya? O sea, pone en evidencia, ¿no? Y seguimos en el siglo XVIII y en 1854, Max Ruber mide el valor energético principal de algunos alimentos. ¿Para qué? Para calcular los valores calóricos. Y eso se sigue dando hasta ahora, ¿ya? Bien, entonces, en esta breve referencia histórica vamos a seguir continuando. Este es un esquema en el cual simplemente para ubicarlos en el contexto, ¿no?, de la cadena evolutiva a través del tiempo. Recuerden que en la cadena evolutiva tenemos dos periodos, tanto el periodo de evolución química como el periodo de enriquecimiento de la atmósfera, ¿no?, tanto en las diversas etapas de la vida, en la época del arcaico, protozoico, paleozoico. Y recordemos pues, que en los cenozoicos recién se forma el hombre, ¿no? Entonces, todo ese periodo de evolución química y biológica no hubiese sido posible si no había una fuente de energía, ¿ya? Bien, entonces algo para que ustedes objetivicen. Hay muchas formas de vida que compartimos en este mundo. No voy a tocar la parte biológica desde las bacterias pues, que degradan las rocas, ¿no?, y forman el suelo, sino vamos a ver a los autótrofos y los heterótrofos. ¿Bien? Recuerden pues, que los autótrofos, entre ellos están los vegetales, pueden sintetizar su propio alimento utilizando la energía, ¿no? La energía luminosa, para mí esto es una maravilla. Las plantas nunca fueron a ningún lugar a estudiar nada, pero tienen una capacidad de sintetizar una serie de macromoléculas, ¿no? Y por supuesto nosotros, los heterótrofos, ¿no?, ahí nace nuestra dependencia, dependemos de los autótrofos, ¿ya? Muy bien, y ellos son los que nos suministran, ¿no?, tanto los alimentos de origen animal como los de origen vegetal. Recuerden que los animales también son heterótrofos, dependen de los autótrofos, ¿ya? Entonces lo que hace simplemente es que la energía luminosa, ¿no?, a través de la fotosíntesis, el sueño es que algún día se haga fotosíntesis a nivel industrial, ¿no?, y tengamos una serie de macromoléculas. Pero todavía no llegamos a eso. Se convierte la energía luminosa, es convertida en energía química, y eso nos suministra. Eso que es lo que forma parte de nuestra alimentación. Bien. Y esto simplemente para ubicarnos en el contexto. Entonces, todos los organismos pues, autótrofos, a través de la fotosíntesis, almacenan energía, ¿no? Entonces, todos los vegetales, plantas, el reino vegetal, pues, ¿cómo almacena la energía luminosa? Bajo la forma de almidón, glucosa otra vez, proteína, lípidos, ¿no? Y estos componentes están listos para que puedan liberar su energía, ¿ya? Entonces, yo puedo agarrar, por ejemplo, una fruta, no la voy a abrazar, le voy a abrigar para que pueda liberar su energía. Entonces, los alimentos, para que puedan liberar su energía, tienen que tener un proceso. Entonces, que es la digestión, ¿no?, la absorción, y cuando estos se metabolizan, recién empiezan a liberar su energía. Por supuesto, como consecuencia de este metabolismo hay desechos, el CO2 que se elimina, el agua también, y la energía que utiliza la célula a partir es el ATP, que es la nucleotilación, es un componente de alta energía. Entonces, para eso comemos, para obtener esta molécula química, ¿ya? Esta molécula química.
Muy bien. Entonces, ya lo que le está manifestando, el alimento orienta a un proceso, se digiere, se absorbe, se metaboliza, y de esa manera pues la célula puede obtener el ATP y puede utilizar esta energía. Entonces, a partir de las macromoléculas, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Solamente dije en una figurita. Todos los alimentos que nos proporcionan energía química, ¿ya? Luego el proceso de digestión, asociación al metabolismo, simplemente para sintetizar un tipo de molécula que es biológicamente utilizable por la célula, es el ATP, ¿no? Y por todo, como te he dicho, este metabolismo eliminamos el CO2, el agua, etcétera, ¿no? Y por supuesto también produce calor corporal. Y eso vamos a ver en cuántas formas se manifiesta, ¿ya? Bien, entonces, puntualizando en esto, los alimentos nos suministran energía química, ¿ya? Entonces, una vez que sea el metabolismo, ¿no? Se sintetiza el ATP es un componente químico de alta energía, ¿ya? Entonces, a partir de este ATP se va a liberar calor. Por eso es que este calor que se libera mantiene al cuerpo en una temperatura continua, entre 36,5 y 37. ¿Está bien? Entonces el ATP suministra calor. Luego también este tipo de energía sirve para que el cuerpo realice el trabajo mecánico, o sea, el movimiento muscular, flexión, extensión, etcétera, etcétera, ¿no? Y también a partir de este mismo ATP, por supuesto, se genera la energía eléctrica a nivel celular. Solamente hay dos lugares donde hay energía eléctrica, que es a través de la membrana celular. Recuerdan del potencial de membrana, sodio y potasio, ¿no? Donde hay un promedio humano más o menos de 0.0 voltios, ¿no? Y luego el sistema nervioso. Ya son los únicos que utilizan el ATP bajo la forma de energía eléctrica. Bien, entonces, recordemos que el cuerpo humano tiene un nivel de organización bastante complejo. Tenemos aproximadamente más o menos 36.2 billones de células, ¿ya? Aproximadamente. Y de esos tenemos 18.64 millones de mitocondrias. ¿Ya? ¿Cómo se calcula esto? Por supuesto, cada célula tiene un promedio de 500 mitocondrias. ¿Y por qué es importante eso? Porque ahí donde se genera, pues, se libera la energía. Esa es la fábrica de producción de ATP. ¿Ya? Así es. Entonces, revisemos rápidamente esto, ¿no? Cómo se produce la energía, que es el ATP. Eso ya ustedes lo han visto en bioquímica, simplemente para recordarlos, a través de la glucólisis, a donde ocurre la glucosis en el citoplasma, ¿no? Ahí, ¿cuánto se produce? 2 ATPs. En el ciclo de Krebs, ¿cuántos ATP se producen? Esto es a nivel de la mitocondria, entre 1,5 y 2 ATP. Este es algo teórico, ¿no? Y donde también hay una mayor producción de ATPs durante la formulación oxidativa, donde tenemos más o menos 30 a 38 ATPs. Sumando rendimiento máximo, 38 ATPs, ¿no? Y normalmente se dice que todos los organismos vivos, luego en su metabolismo sintetizan de 30 a 36 ATPs, ¿no? Y la producción de ATP al día más o menos de 100 a 150 moles de ATP, para que el cuerpo humano funcione correctamente. Entonces, todo este balance que se trata de hacer sobre la energía que es fisiológicamente utilizable en la célula nos permite ubicarnos en el contexto sobre la importancia del suministro de energía, ¿no? Entonces, la cantidad total de ATP en el cuerpo humano es aproximadamente de 0.1 mol por litro, ¿ya? Y recordemos pues, que el ATP y el ADP se van reciclando continuamente, ¿no? Para que pueda haber un abastecimiento continuo de energía. Entonces, la cantidad total de ATP más ADP siempre se va a mantener constante, ¿ya? Bien. Aquí viene la gran pregunta, ¿no? ¿Se puede sintetizar ATP a nivel industrial? Sí, ya se sintetiza, ¿no? Existen dos métodos principales, uno a través de reacciones enzimáticas y el otro es a través de la síntesis química. Entonces, se utilizan pues enzimas como la ATP sintetasa para catalizar reacciones de ADP con fosfato inorgánico y de esta manera se puede generar ATP, ¿ya? Y la otra vía es a través de la síntesis química, aunque por es menos común,
y se puede sintetizar ATP químicamente, ¿no? Utilizando precursores y técnicas sintéticas orgánicas. ¿Y qué aplicación tiene hasta el momento de investigación biológica? Producción de fármacos, biosensores, microbiología y fermentación. Entonces, posiblemente, ¿no?, de un futuro cercano, bueno, nosotros no tenemos, pues, en la piel tenemos un pigmento que es la melanina. Si tuviéramos clorofila, seríamos fotosintéticos, pero ahí no hemos llegado, ¿no? Pues, pero ya hay ATP sintético y no sé en qué medida esto se puede utilizar en la alimentación humana, ¿no? Un suministro de ATP y estaríamos evitando la digestión y la absorción, pero no podríamos prescindir del metabolismo para que este ATP podría ser utilizado. ¿Está bien? Bueno, al margen de esas consideraciones y esas elucubraciones, ahora sí vamos a dar lo que es un concepto de energía. ¿Qué cosa es la energía desde el punto de vista físico? Los físicos son bien concretos, es capacidad para realizar un trabajo. Y tienen razón, la energía que nosotros nos suministramos a través de los alimentos, ¿no?, bajo la forma de ATP, cumplen diversas funciones, como hemos visto, y una de ellas también es el trabajo del movimiento, ¿no? ¿Qué cosa es la energía según la OMS? ¿Cómo define la Organización Mundial de la Salud lo que es energía? Ese combustible que utiliza nuestro organismo, y tiene razón, ¿para qué cosa? Para desarrollar sus funciones vitales. Todos saben cuáles son las funciones vitales, ¿no? ¿Está bien? ¿Y qué cosa es la energía según la FAO? Entonces, una definición un poquito más extensa. Define aquí la energía alimentaria como la energía química, no, tiene razón, es la que nos suministra los alimentos, suministra energía química, que los animales, incluidos los humanos, se obtiene de los alimentos a través de la respiración celular. La respiración celular no es otra cosa que un proceso oxidativo, si no, no habría combustión. Si no hay oxígeno, no hay combustión. Entonces, esta energía es esencial para el crecimiento, desarrollo y mantenimiento, y por supuesto es verificable. Y te dice también que las necesidades energéticas varían según lo que se conocería con el nombre de nutrición, ciclo de vida, tamaño corporal y nivel de actividad física que individuo. Entonces, estas son aseveraciones que pueden ser verificables y bueno, y también tenemos una definición de clase, ¿no? Y para mí es esto: capacidad que tienen los alimentos, que luego hay un proceso de metabolismo, se sintetiza el ATP, ¿no?, en mayor o menor proporción, y que, por supuesto, es la energía fisiológicamente que utiliza la célula. Entonces, pueden tomar todas esas definiciones, hay muchas más definiciones, pero pueden tomar la que a ustedes más les satisfaga. ¿Okay? Entonces, luego de ver este concepto, vamos a seguir avanzando. Otro concepto que nos pide qué cosa es el balance energético. Esto es igual que en contabilidad, ¿no? Ingresos y egresos, ¿ya? Entonces, el balance energético no es otra cosa pues, que la relación entre lo que uno consume, ¿no?, a través de los alimentos y, por supuesto, la energía que se gasta en nuestras actividades cotidianas. Entonces, este balance energético puede ser positivo o puede ser negativo, ¿ya? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Ingerimos 2.500 calorías de desayuno, almuerzo y cena, ¿no?, y gastamos 2.500, entonces estamos en equilibrio, ¿no? Entonces, en ese caso estaríamos hablando de un balance energético equilibrado. Entonces, igual ¿cómo se llama? Igual que los bancos, ¿no? Por otro caso, si ingerimos 2.500 y gastamos 2.490, bueno, algo ahorramos, ¿no? Entonces, ahí hablamos de un balance energético positivo. Entonces, si gano 1.500 y gasto 800, por supuesto, me queda algo para ahorrar, ¿no? Pero en el cuerpo, cuando el ahorro, ¿dónde va? El exceso de energía se acumula bajo la forma de la odiada grasa, que hoy ya nadie quiere tener eso, ¿no? Y, por ejemplo, si nuestra ingesta es 2.200 calorías y gastamos 2.500 calorías, entonces ahí estaríamos haciendo un balance negativo. Entonces, si gano un solo mínimo vital, creo que es 1.200, y gasto 1.800 o 1.500, entonces ahí estaría en balance negativo. Entonces, ¿uno qué hace normalmente? Uno va, ocurre un préstamo, ¿no? Entonces,
Y igual sucede en el cuerpo humano, en los sistemas biológicos, ¿no? Y vamos a ver acá, entonces, que eso tiene sus repercusiones. Entonces, cuando hablamos de un balance equilibrado, tanto le llaman balance energético neutro, estamos en una figura casi esbelta que todo el mundo hoy día quiere tener. Cuando ya hay un balance positivo o demasiado positivo, entonces vamos acumulando algo en una reserva de energía, y por supuesto si nuestro balance es muy negativo, ¿no? Ustedes pueden ver ahí la figurita, que es una figura que ya parece bailarín de ballet, ¿no? Así es. Se pierde pues masa corporal. Bien, entonces eso, para que ustedes vayan viendo la importancia que tiene el manejo de la energía en la nutrición humana, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante el balance energético? Primero, porque nos sirve para mantener el equilibrio. Entonces, mantener el equilibrio energético es adecuado. ¿Por qué? Porque simplemente nos ayuda a prevenir, ¿no?, problemas relacionados con el peso. La obesidad es una pandemia a nivel mundial, ¿no? Y esto pues es consecuencia de el consumo, por supuesto, de los alimentos, y esto empieza más o menos cuando se inventan los primeros alimentos ultraprocesados, ¿no? Eso es más o menos luego de la revolución industrial, así es. Bien, y es una de las principales causales de mortalidad, de morir y mortalidad en el mundo, ¿no? Y estamos relacionados también con la diabetes. Entonces, importancia en el equilibrio. Otra importancia es ver si estamos en un balance energético positivo o negativo, ¿no? Ya sabemos lo que es un balance energético positivo. Entonces, cuando se consumen más calorías que lo que uno gasta, y esto nos puede llevar a un aumento de peso. O, por el caso contrario, si es un balance energético negativo, pues se va a gastar más energía que lo que consume y nos puede llevar a una pérdida de peso, ¿no? ¿Qué factores influyen en el balance energético? ¿Ya? Uno de ellos es la dieta, o sea, ¿cuál es la característica de la alimentación que consumo? ¿Está bien? El otro, el nivel de actividad física. Ahora le llaman nivel de actividad física porque no todos vivimos pues, o realizamos la misma actividad física, sobre todo los citadinos, los que vivimos en las grandes ciudades, ¿no? Entonces podemos tener un estilo de vida sedentario, ¿no? O podemos tener una actividad de vida ligera, activa, moderadamente activa o vigoroso, ¿no? O vigorosamente muy activo. Ahora se divide esto en muchas categorías, pero lo cierto es que realizar actividad física, ¿ya? Así es. Y es muy lamentable que en el sector salud no tengamos, en medicina hay medicina física, rehabilitación, pero no hay especialistas en actividad física. Entonces es un campo en el que todavía uno puede encontrar un buen campo laboral, ¿no? Especialistas en actividad física, y que esto se aplica a lo que es en este caso nutrición. Luego tenemos lo que tiene que ver también el balance energético, es el metabolismo basal, y esto vamos a ver de qué se trata, ¿no? Entonces, cada persona tiene su propio metabolismo basal. Haciéndoles un anticipo a ustedes, por ejemplo, para mí el ser humano es una máquina metabólica, igual que muchas máquinas que hay, y lo comparo con el automóvil, ¿no? Hay carros pequeñitos de 3 cilindros, de 4, de 6, y hay carros de 8 cilindros, ¿no? Entonces, todos tienen un motor que funciona, pero el motor pequeño, ¿no?, gasta menos energía que el carro grandazo. Por supuesto, en condiciones de, no voy a decir reposo, sino simplemente prendemos, lo dejamos en neutro y va gastando el combustible, ¿no? Entonces, luego vamos a ver lo que es el metabolismo basal, ¿ya?, en humanos. Luego tenemos los factores genéticos y ambientales también, ¿no? Sobre todo en sociedades tan mestizas como la nuestra, ¿no? Nosotros no nos podemos comparar con los africanos ni con los asiáticos puros, mucho menos con los esquimales. Hoy en el mundo hay un mestizaje, pero un mestizaje más marcado ahí en Sudamérica.
Y todos estos factores pues, pueden influir en el apetito, en el gasto energético, por supuesto, aunque no necesariamente van a ser los principales determinantes. Luego vamos a ver otro concepto de lo que es el gasto energético total. Ya el nombre nos da una idea, ¿no? Simplemente se refiere pues, a la cantidad total de energía, ¿no? Así que el cuerpo gasta en un día, incluyendo el gasto en reposo, ¿no? Que es el metabolismo basal, la actividad física que uno realiza, y aquí ya se considera el efecto térmico de los alimentos también, que luego vamos a ver de qué se trata ese concepto. Entonces, ¿cuáles son los componentes en este caso del primero de ellos? ¿Cuáles son los componentes de gasto energético? Uno de ellos es el metabolismo basal, ¿ya? El otro es la actividad física que se puede realizar. El otro es el efecto térmico de los alimentos. Eso tiene varios nombres y es lo mismo, le dicen acción dinámica los específicos, lo que se utilizaba anteriormente, pero lo van a encontrar con diferentes nombres y se refiere a lo mismo. Y luego hay que considerar también los factores ambientales, el frío o el calor, climas fríos o climas cálidos. Eso lo tenemos en nuestro país, ¿ya? ¿Y qué tiene que ver esto? Y luego lo vamos a seguir comentando conforme vayamos avanzando. Entonces, tengamos bien claro lo que es el gasto energético. Cuando hablamos de gasto energético, hablamos de tasa metabólica basal, ¿no? La actividad física, los diversos grados de actividad física y, por supuesto, el efecto térmico de los alimentos, que es el gasto de energía para digerir, absorber y metabolizar los alimentos, ¿no? Bien, entonces vamos a definir cada uno de ellos. ¿Qué cosa, sobre los componentes de gasto energético, qué cosa es el metabolismo basal? Es la energía mínima, ¿no? que se necesita para mantener qué cosa, las funciones vitales, ¿no? Y eso se mide con la persona absolutamente en reposo, y hay varios métodos que vamos a ver, ¿no? Entonces, cuánta energía se gasta cuando la persona está respirando, el trabajo de circulación sanguínea, y por supuesto eso mantiene pues, la temperatura corporal. Entonces, por eso decimos que el metabolismo basal es el gasto de energía mínima extrema en condiciones absolutas de reposo. Y hay varios métodos para medir esto. Y lo vamos a ver bien. Luego vamos a ver este concepto de lo que es el efecto térmico de los alimentos, o acción dinámica específica de los alimentos. Ese gasto pues, de energía, ¿para qué cosa? Para procesar los alimentos que consumimos. Eso pues incluye la digestión, absorción, por supuesto el transporte de los nutrientes. ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el que transporta nutrientes al cuerpo humano? Transporta sangre, ¿no? Es muy buena agencia, así es. Y luego tenemos pues la actividad física, ¿ya? Por supuesto ese gasto de energía que vamos a utilizar para todas nuestras actividades voluntarias o involuntarias, ¿no? Sobre todo las voluntarias como caminar, correr, hacer algún tipo de grado de ejercicio y cualquier movimiento físico-mecánico. Luego tenemos los factores ambientales, ¿no? Muchas personas viven en lugares fríos, lo que es en todo el trapecio andino, no solamente en la sierra peruana, desde el sur hasta la parte de la zona ecuatorial, ¿no? Entonces nosotros tenemos pues, climas cálidos, climas fríos, ¿no? Y por supuesto el cuerpo humano requiere que se adapte, ¿no? Para mantener esa temperatura corporal constante de 36 a 37 grados centígrados. Normalmente en climas fríos uno tiene que, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Si aquí en Lima gastaba 2.200 calorías, ingería también 2.200 calorías y luego me voy a trabajar en Quito, ¿no? Entonces yo sigo ingiriendo esas 1.200 calorías, por supuesto ya el medio ambiente es cálido. Recuerden, si yo tengo 37 acá y 37 allá, por supuesto no hay calor ganado ni perdido por el sistema. Normalmente se conoce en termodinámica, pero si yo sigo con esa misma ingesta, de hecho que allá yo voy a ganar peso. Y eso se ve en los campamentos, yo los he visto, ¿no? Y sobre todo cuando uno vive en climas, y por supuesto el que vive en climas fríos, pues normalmente va a gastar más energía para mantener constante la temperatura corporal. Eso hay que entenderlo bien. Bien, entonces también recordemos pues que debido a la altitud, hay que tener en consideración, a mayor altitud, la menor disponibilidad de oxígeno puede aumentar
el gasto energético basal, ya que el cuerpo necesita pues trabajar para obtener más oxígeno necesario. Así es, entonces recordemos que el problema es la presión del oxígeno. Así es. Bien. Luego otros factores que influyen en el gasto energético es la edad. Mientras más jóvenes seamos, ¿no? Incluso en la vida intrauterina o postuterina, luego el parto, un recién nacido tiene un metabolismo basal bien alto, ¿ya? Conforme nos vamos haciendo mayor o ancianitos, simplemente el metabolismo basal va a ir disminuyendo. ¿Qué cosa quiere decir? Gastamos menos energía para mantener nuestra temperatura corporal constante, ¿ya? Otro factor es el sexo, ¿no? Los varones normalmente tenemos un metabolismo mucho más alto en comparación con las mujeres. O sea, las mujeres son más ahorrativas desde el punto de vista, ¿no? Y quiero hacer acá un hincapié. Dice, pero si era delgadita cuando la conocí, joven, claro, o sea, tenía 18 años, su metabolismo basal distinto, pasaron 30 años y por supuesto tienes una cosa diferente, ¿no? Ya no tiene esa figura esbelta que tenía cuando era joven, sino por supuesto cuando uno es mayor, simplemente el metabolismo basal disminuye y uno va, por supuesto, no gastando tanta energía, y a esto le sumas que no haces actividad física. Luego tenemos otro aspecto a considerar, es el peso y la composición corporal, ¿no? El tener una mayor masa muscular, o sea, uno puede generar hipertrofia muscular, entonces el metabolismo basal es mayor. Eso es lo que yo sé en los que hacen los gimnastas, ¿no? Estos chicos que están 2 o 3 años ya generaron hipertrofia muscular, entonces en este caso en ellos su metabolismo basal es mayor, ¿ya? Por eso dice el peso y la composición corporal. Luego el nivel de actividad física, pues otra forma de aumentar el metabolismo basal es simplemente haciendo un mayor tiempo de actividad física, ¿no? Por supuesto. Y luego el estado de salud. Por supuesto, cuando uno está enfermito, ¿no? Pues normalmente está en el hospital y está en condiciones de reposo, por supuesto, el gasto energético es mucho menor. Por supuesto, hay enfermedades que aumentan el metabolismo basal, sobre todo las infecciosas. Bueno, aquí lo tenía, ¿no? Todas las enfermedades que aumenten el gasto energético. Ahora no, ustedes no van a querer estar siempre enfermos para que aumente su metabolismo basal y de esta manera pierdan peso. Una de ellas es el hipertiroidismo, ¿ya? Por el hipertiroidismo. El hipertiroideo normalmente es una persona delgada. Otro factor es, por ejemplo, la enfermedad pulmonar obstructiva, ¿no? En este caso. El otro es el cáncer según etapas, ¿ya? Las inflamaciones crónicas, todas las enfermedades autoinmunes, ¿no? La artritis, etc. Y, por supuesto, también los trastornos alimentarios como la bulimia, ¿no? Las enfermedades infecciosas que generan proceso febril, las enfermedades renales crónicas, el Parkinson y las quemaduras graves. Entonces, todos estos factores también influyen en el gasto energético, ¿ya? Así es. ¿Por qué es importante conocer el gasto energético, no? Primero, para controlar el peso. Esto es determinante, si no tenemos tantos millones de diabéticos en el mundo. Por supuesto, es un buen negocio para los laboratorios, ¿no? Que nos venden los antibióticos, los antidiabéticos. Entonces, controlar el peso es importante para equilibrar la ingesta calórica, ¿no? Con el gasto energético. Y el gasto energético es fundamental para mantener un peso saludable. Hoy ya vemos niños, ¿no? Hasta adolescentes ya predisponiéndose a hacer los cuadros de obesidad. Y esto no se le da la importancia, pero esto es un problema de salud pública. Diseñar también, ¿para qué más nos sirve conocer sobre el gasto energético? Para diseñar planes de alimentación, ¿no? Conocer el gasto energético nos permite, ¿qué cosa? Adaptar la dieta a las necesidades energéticas individuales, o sea, una dieta individualizada, ¿no? El otro nos puede servir también para mejorar el rendimiento deportivo, ¿no?
sobre todo, no solamente para atletas de alta competencia, ¿no? No para cualquiera que uno realice una actividad deportiva. De nuestra preferencia, y de esta manera nosotros podemos optimizar nuestro rendimiento, ¿no? Bueno, y por supuesto para la salud general, por supuesto un gasto energético adecuado es esencial para un buen funcionamiento del cuerpo y por sobre todo para esto, la prevención de enfermedades que no le damos importancia, ¿no? Si haríamos esto no tendríamos los hospitales tan masificados como los tenemos hasta el momento. El sistema de salud colapsa. Bien, y ahora sí vamos a ver en detenimiento lo que es el metabolismo basal. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa es el metabolismo basal? Es la energía que se utiliza o que se emplea para que el organismo pueda realizar el trabajo interno, se dice esto, ¿no? Usted está en este caso escuchando la clase, pero su corazón está bombeando la sangre. Para la circulación, usted está respirando, hay intercambio de inhalación y exhalación, ¿no? Mantener el calor corporal como consecuencia del metabolismo y el gasto del ATP, conservación neuromuscular, las actividades glandulares hormonales, etc. Todo eso se domina el trabajo interno. Para eso se mete más alto, por eso se dice de una manera resumida que es la energía mínima requerida, ¿no? Para que el cuerpo pueda realizar el trabajo interno. ¿Ya? También se dice que el material base, la línea base, representa la energía mínima extrema y, por supuesto, el metabolismo basal es proporcional a la superficie corporal. Personas, es diferente pesar 1,50 m y cachito que alguien que mide 1,80 o 1,95, ¿no? Así es. Nuevamente vuelvo al ejemplo del automóvil. Carro pequeño, gasta menos combustible, ¿no? Tú enciendes tu carrito y empiezas vamos a hacer de esta manera un ejemplo. Pongo un Volkswagen, ¿no? Eso tiene 4 cilindros. Pongo un carro de 6 cilindros y un carro de 8 cilindros. Enciendo los motores a los 3 a la vez y cada uno va a gastar combustible. ¿Cuál de ellos va a gastar menos combustible? El carro más pequeñito, ¿no? Y luego seguirá el de 6 cilindros y luego el de 8 cilindros. Entonces, para que tengan una idea clara. Entonces, y todas estas características, pues, responden para que usted fije en la idea de lo que es el metabolismo basal, ¿no? Entonces, cuando ya se modifica el metabolismo basal, cuando el carro va caminando, empieza a desplazarse por la pista. ¿Cuánto voy? A 30 kilómetros, a 40, 80 o 120, por supuesto. En las autopistas ya puedo ir a 100, 120, depende de mi destreza, ¿no? Entonces, a eso se refiere. ¿Ya? Entonces, el metabolismo basal, cada persona tiene su propio metabolismo basal. No todos tienen el mismo tamaño, ni el mismo peso, ni el mismo sexo. ¿Ya? Bien. En cuanto al gasto de nuestras energías, entonces, el 70% de nuestra energía, ¿ya? O sea, quemamos nuestros ATPs, le corresponden al metabolismo basal, ¿ya? El 20% uno lo gasta por la actividad física, ¿no? Aproximadamente, esto puede variar cuando uno tiene una mayor intensidad, y el 10% en otros factores, como la digestión, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero se gasta más energía en este caso para el metabolismo basal, ¿no? Así es. ¿Cuáles son los procedimientos que se han utilizado para determinar el metabolismo basal? Hay varios métodos, ¿ya? Uno de ellos es la calorimetría directa. ¿Qué significa eso? ¿No? Entonces, lo vamos a detallar. Entonces, la calorimetría directa, ¿qué mide? Un valor específico, ¿no? Mide la energía liberada, ¿no? O sea, ¿cuánto de calor libera el cuerpo? ¿Ya? A eso se refiere. Por supuesto, esto se realiza un equipo que se llama el calorímetro de Guadalajara, que se descubrieron hace muchos años y nos permite, pues, determinar con precisión
el metabolismo. Es uno de los métodos, la calorimetría directa, ¿ya? Por eso dice que mide un valor específico. Allí, el otro método es la calorimetría indirecta, ¿no? La caloría indirecta que mide un valor fisiológico viene de funcionamiento, o sea, mide cuánto de oxígeno consumo. Por supuesto, en condiciones de reposo absoluto, ¿no? No te echas a su camita cómodamente, consume menos oxígeno, ¿ya? Por eso dice calorimetría indirecta. Y si yo aumento mi consumo de oxígeno, ¿no? Pero yo, por ejemplo, estando echado, empiezo a respirar más rápido, no es que voy a consumir más oxígeno, sino, por supuesto, voy a consumir más oxígeno, pero luego no voy a eliminar ese CO2. Y eso genera ¿qué cosa? Acidosis respiratoria, que es diferente de la acidosis metabólica. Entonces la diferencia de la calorimetría directa a la indirecta, por la calorimetría indirecta vamos a medir la cantidad de oxígeno que consumimos y el dióxido de carbono que eliminamos, ¿no? Y es otra manera de estimar el metabolismo basal. A diferencia del primero, ¿cuánto tendríamos que invertir para comprar un calorímetro? No, la escuela no la tiene, no sé, el Instituto de Nutrición lo tiene, solamente lo tiene por los centros de investigación, ¿ya? Entonces, en cambio, utilizar esta bolsa o saco de Douglas es mucho más, nos permite tener acceso. ¿Qué cosa significa acceso? Capacidad de compra. No es un equipo tan caro que se pueda tener, ¿no? Entonces, y esta calorimetría indirecta se considera pues el estándar de oro o el método más exacto para poder medir el metabolismo basal. ¿Está bien? Y luego el otro método es los métodos matemáticos, ¿ya? Método matemático, ¿por qué? Porque se utilizan fórmulas matemáticas predictivas para poder calcular el metabolismo basal, y eso está plasmada en muchas tablas, en las tablas que vamos a ver sobre la próxima práctica, una serie de números o artificios matemáticos, ¿no?, que se han diseñado para poder estimar o calcular el metabolismo basal. Entonces hay tres métodos, ¿ya? La calorimetría directa, ¿no?, que mide un valor específico; la indirecta, que mide el valor fisiológico, o sea, cuánto de oxígeno consumo, ¿ya? Y luego el otro es el método matemático, y para el cual vamos a utilizar fórmulas que lo vamos a ver. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para determinar el metabolismo basal a través de la calorimetría directa, donde vamos a medir un valor específico, ¿no? ¿En qué se fundamenta ese método? En medir la energía que se libera hacia el calor, ¿no? Procedimiento: se utiliza este calorímetro, ¿no?, que por primera vez fue diseñado por August Bennig en el año 1896, o sea que hoy día tenemos calorímetros mucho más sofisticados que el inicial, pero sigue siendo el principio el mismo, ¿ya? Entonces, una cámara es como un cuarto, ¿no? Entra la persona. El calorímetro de Atwater no solamente se puede utilizar para medir el metabolismo basal, se puede medir para muchas actividades, ¿no? Pero en este caso solamente estamos tomando como referencia al metabolismo basal. La persona tiene que estar en reposo, en ayuno, ¿no?, durante 12 a 14 horas, y una posición cúbito dorsal, despierto y en descanso completo, ¿ya? Entonces, la persona acaba de liberar calor, ¿no?, por supuesto, y ese calor es captado por sistemas de agua que tiene el equipo, y vamos a ver en cuánto se incrementa la temperatura, ¿ya? Entonces se controla el oxígeno que es necesario, se reacciona el CO2 que se expele, y por ecuaciones se considera el calor absorbido por el agua, y también por ecuaciones se considera el oxígeno que ha consumido y el CO2 que se elimina, ¿no? Entonces, de esa manera se determina el gasto energético según la actividad física que también puede realizar la persona, ¿no? Este es un procedimiento, pues, costoso, ese equipo cuesta, y solamente pues se utiliza en los centros de investigación o con fines científicos, ¿no?
No sé si en Lima tendrá esto el Instituto Nacional de Nutrición o el Instituto Nacional de Salud, pero en ningún hospital tenemos esto. Así es. Entonces ese es el equipo, y ustedes ven, ¿no? Donde la persona está en reposo, en descanso absoluto. Por supuesto, su cuerpo sigue funcionando, no sigue liberando energía, lo que es el trabajo interno, y ese calor se capta, ¿ya? Ese incremento de temperatura se capta, ustedes ven, el sistema de agua, el agua es un muy buen conductor del frío y el calor, y de esa manera se registra. Bien. El otro método es la calorimetría indirecta, ¿no? Entonces, a diferencia del anterior, aquí medimos el valor fisiológico, o sea, cuánto de oxígeno consumo, ¿no? ¿Qué se fundamenta este método, no? Consiste, pues, en calcular el índice metabólico basado en qué? En el consumo de oxígeno. El otro era en la liberación de calor, ¿no? En un determinado número de minutos. Entonces, igual que el anterior, método exacto de aplicación clínica, y eso sí es accesible, ¿no? Bueno, el que monte su consultorio puede tener este equipo y puede tener una manera exacta de determinar el metabólico basal. Bueno, si no tiene este equipo, lo único que le queda es utilizar las fórmulas, ¿no? Que vamos a ver las fórmulas matemáticas. Entonces, el procedimiento igual, la persona tiene que estar en reposo absoluto, ¿no? O puede utilizar movimientos diversos. También, si quiere mirar otra cosa, se utiliza el equipo que en este caso se denomina bolsa o saco de Douglas, ¿no? Y esto es conectado a una máscara, ¿no? Entonces, cuantificamos el oxígeno que consume, ¿no? O sea, cuánto de oxígeno va a consumir para poder realizar la combustión de estas moléculas, tanto de carbohidratos, lípidos o de proteínas, ¿no? Y se cuantifica que el oxígeno que consume guarda relación con la energía liberada. Entonces, el término promedio de esto se consume de 1 litro de oxígeno, o cada litro de oxígeno que consume el organismo ocasiona un gasto de 4,2 calorías promedio. Bueno, ese es el equipo, ¿no? La calorimetría indirecta. Bien, y luego ahora vamos a ver el método matemático, ¿ya? A diferencia de los otros métodos, es un método pues, funcional, y ustedes algún día lo van a ver, se van a trabajar, van a andar con sus tablitas, ¿no? Ya. Y para cada caso van a poder utilizar la fórmula matemática, que son fórmulas predictivas. Entonces hay diversas ecuaciones, ¿no? En este caso vamos a las ecuaciones de Hardy-Bennick. Esta es la actualizada porque la primera es diferente a esta fórmula, solamente letra y gasto. Entonces, esta ecuación matemática para estimar el metabolismo basal considera una serie de factores, o variables también, ¿no? Considera el peso, la altura, la edad y el sexo. Hay otras fórmulas que solamente consideran el peso. Entonces, recuerden que cuando más variables tenemos en consideración, nuestros resultados van a ser mucho más precisos, ¿ya? Entonces, y aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de la fórmula Hardy-Bennick, ya modificada del año 1990, porque la primera es de 1918, si no me equivoco. Bien, entonces ustedes tienen esta fórmula matemática tanto para hombres como para mujeres, luego que ya lo vamos a ir desarrollando. Entonces, sirve para hallar el metabolismo basal, pero utilizando métodos matemáticos. 10 es un factor. ¿Por qué le ponen 10? ¿Por qué le ponen 600 y tanto? Eso es un artificio matemático, ¿no? Entonces, porque si no lo multiplicamos por ese número nos va a salir un dato distinto. Pero sí consideren ustedes el peso en kilos, ¿no? Más otro factor, o sea, 25 es un factor matemático por la altura, ¿no? Y luego a esto le restan otro número que 5, puede haber 6, pero 7, 8 no, pero en este caso se considera el factor 5 por la edad en años y no alógicamente se sube más. Entonces, esta es una fórmula matemática que considera varios factores. Ustedes van a ver que hay otras fórmulas que no consideran todos estos factores, solamente el peso, por ejemplo, ¿no? Y el resultado va a ser mucho distinto y ustedes van a poder comparar, ¿no?
durante estas diversas fórmulas, cuál es el dato que más se aproxime a una realidad concreta, ¿ya? Bien, entonces, bueno, seguimos con el método matemático, es otra fórmula predictiva. En este caso, vemos acá la ecuación de Oxford y Henry, ¿no?, del año 2000. Entonces, miren, ustedes tienen ya rangos de edad de 10 a 18, entonces el intervalo es mucho más grande, ¿no? 18 a 30, tanto para hombres como para mujeres. Y tenemos acá la ecuación matemática que nos plantea, ¿no? Para hallar la tasa metabólica corporal. Ejemplo, si tomamos la primera, sería en este rango de edad. Para 10 y 18 utiliza esta fórmula matemática, ¿ya? Tanto para hombres y como para mujeres. Eso lo vamos a ver en las prácticas también. Y cómo vamos a ver, hallar diferencias, ¿no? Ustedes comparando, vimos la mayoría de ustedes están entre 18 y 30 y van a tener un metabolismo basal distinto al de las mujeres que están en ese mismo rango de edad para comparar, ¿no? Bien, entonces, utilizando todas estas fórmulas, hay otras fórmulas matemáticas también predictivas, ¿no? Como la ecuación de la IOM, que es el Instituto Nacional de Medicina, ¿no? Y en este caso, que también nos puede servir para estimar el gasto energético reposo o metabolismo basal, y su fórmula es distinta, ¿no? Tanto tiene una fórmula para varones y como para mujeres. Es distinta a la anterior que ustedes vean, observaron, ¿no? Se reemplaza eso y otra forma de hallar el metabolismo basal. ¿Ya? Son las fórmulas predictivas, creo que no tengo más. Bien. Entonces ustedes han visto varios métodos para determinar el metabolismo basal de manera directa e indirecta y utilizando también fórmulas matemáticas. Luego hay otros métodos también que se utilizan para determinar el metabolismo basal. Tenemos, por ejemplo, el caso de analizadores de gases, ¿no? Y que son dispositivos que miden la concentración de oxígeno y dióxido de carbono en el aire que se respira, ¿no? Por supuesto, esto que se utiliza también como calorimetría indirecta. Luego tenemos las básculas con análisis de bioimpedancia, ¿no? Entonces, algunas básculas pueden estimar el metabolismo basal a partir de datos como peso, altura y sexo, aunque son menos precisas pues, que los métodos anteriores. Luego tenemos la aplicación de dispositivos portátiles, ¿no? Entonces, existen aplicaciones de dispositivos que nos sirven también para estimar el metabolismo basal a partir de datos como la frecuencia cardíaca, eso es lo que se hace bastante en medicina, ¿no? La actividad física proporciona una estimación aproximada. Eso más lo utiliza el cardiólogo. Y luego tenemos las fórmulas predictivas que ya hemos visto, ¿no? Entonces, hay varias opciones. Entonces, lo cierto es que lo que más ustedes van a utilizar son las tablitas o las ecuaciones matemáticas. ¿Ya? Así es. Vamos a ver qué factores hacen que se modifique el metabolismo basal. Uno de ellos es la superficie corporal. O sea, mayor de estatura, vamos a gastar más energía para mantener, en este caso, nuestra temperatura corporal constante. Esa máquina va a gastar más. La composición corporal, si seas delgado, no atlético, tengas una gran masa muscular. Una cosa es pesar 55, otra cosa es pesar 75 y otra es 105, ¿no? Son tres estadios diferentes. La edad del crecimiento, ¿no? El sexo, el clima, la raza, ¿no? Aunque raza dice que no se habla, pero hablamos de diferentes especies humanas, ¿no? Africanos, asiáticos, caucasianos. Bueno, lo cierto es que hoy día tenemos un gran mestizaje en el mundo, ¿no? Y por supuesto, todas las enfermedades infecciosas que aumentan la temperatura corporal por encima de 37, nosotros estamos liberando más energía, estamos gastando más energía. Y esto es bien importante que a veces se olvida la mayoría de los colegas, ¿no? ¿Cuál es el órgano que regula el mayor o menor gasto de energía? Igual voy a volver al ejemplo del carro. Yo quiero que mi carrito gaste menos gas, menos gasolina, etc. ¿Qué hago? Le cambio de cliché, manipulo el carburador, ¿no? Pero ya mi carro no va a estar tan veloz como antes. Pero
En este caso, el carburador es el que me regula el mayor o menor gasto de combustible. En el cuerpo humano, el que regula el mayor o menor gasto de energía es la tiroides, ¿ya? Y en la tiroides, pues, es una glándula donde se segrega esta hormona, la tiroxina. Si segrega mucho, soy un hipotiroideo. Si segrego poco, soy un hipotiroideo. Entonces, por eso es que el hipotiroideo siempre es delgado, ¿no? Ese chico hipotiroideo es fastidio, es muy activo. En cambio, el hipotiroideo es un poco pasivo, ¿no? Es mucho más lento, etcétera, etcétera. Entonces, el hipotiroidismo pues aumenta el metabolismo basal causando una mayor, debido por supuesto, causado por una mayor producción de tiroxina, ¿no? En cambio, en el hipotiroidismo, hay poca tiroxina, ¿no? Su tiroides produce poca tiroxina, está causado por la disminución de esta secreción hormonal. Entonces, ¿qué es lo que hace el endocrinólogo? ¿No? Hace un perfil tiroideo, ve los niveles de tiroxina total, ¿no? Y de acuerdo a eso él puede hacer un manejo, ¿no? Simplemente, si es hipotiroideo, le prescriben pues, su levotiroxina, su dosis que requiera hasta tratar de regular su metabolismo. Por eso siempre el nutricionista tiene que trabajar de mano con el endocrinólogo, porque si no, la dieta que vas a prescribir no va a dar resultado, ¿ya? Bien, otro estadio fisiológico que modifica el metabolismo basal es el embarazo, ¿no? La madre gestante gasta más energía y esto puede llegar hasta un 20%. ¿Por qué? Porque está criando algo más, pero ya no es ella sola, tiene algo más que está gastando energía, ¿no? Y eso va a estar durante 9 meses, ¿no? Por supuesto en el útero, y ahí pues la placenta es un órgano intermedio que luego sirve para nutrir en este caso al feto, ¿no? Y aumenta su necesidad de energía hasta un 20%. Bien. Luego tenemos el estado psíquico, ¿no? Bien. Luego tenemos los estadios psíquicos, ¿no? La preocupación, el dolor, la angustia, ¿no? Hace que se modifique el metabolismo basal. Por ejemplo, si en este momento ocurre un terremoto, si ustedes se asustan, empieza a bombear más sangre, ¿no? Aumentó el metabolismo basal, ¿ya? Por eso hablamos de el dolor, la angustia, el estrés, etc. Entonces, todos esos factores hay que tener en consideración cuando vamos a, en este caso, evaluar el metabolismo basal y por qué varía de una persona a otra. Así es. Bueno, ahora vamos a ver la actividad física, que es muy importante y determinante. Entonces, cuando hablamos de actividad física nos estamos refiriendo a cualquier movimiento corporal, ¿no? Que realiza el cuerpo y, por supuesto, va a utilizar músculos, ¿no? Y esto pues, requiere un gasto de energía, superando el nivel de reposo. Cuando hablamos de nivel de reposo, el metabolismo basal. Ya cuando realizamos una actividad distinta a eso, ya hablamos de gasto de energía por actividad. Entonces, hoy en la clasificación se ha hecho mucho más detallada, ¿no? Entonces, ahora hablamos de sedentario, ¿no? Que hace poco ningún ejercicio, ¿no? Se hace una actividad ligera, ¿no? Moderada, ¿no? Intensa, muy intensa. Pero lo cierto es que no creo que una persona solamente sea sedentario. Bueno, una persona que está mutilada de las piernas o que está en su silla de ruedas o postrado, ¿no? Podría ser sedentario. Lo cierto es que una persona normal o que no tenga ninguna patología va a tener una mixtura de actividades, ¿no? Pues normalmente casi todos tratamos de descansar 7 u 8 horas. Bueno, solamente no pueden conciliar el sueño los que tienen algún trastorno psiquiátrico, ¿no? Y podemos realizar diferentes actividades. Por ejemplo, de repente ustedes a mediodía hacen pues 15 o 20 minutos de gimnasio o su deporte favorito. Entonces, uno durante el día tiene una mixtura de actividades y eso es lo que ustedes van a tratar de realizar cuando cuantificar cuando realicen su cálculo de gasto de energía de una manera individual. Entonces, ¿en qué actividad física? Pero no, yo soy estudiante, yo estoy en una actividad ligera. No siempre es así, ¿no?
Eres estudiante de una actividad ligera, pero de repente vas al gimnasio o otra cosa, ya cambió, ¿no? Entonces, tratar de cuantificar en qué tiempo durante las 24 horas realiza diferentes tipos de actividad. Y esta puede ser sedentaria, ligera, moderadamente activa o muy activa, ¿no? Pero yo también, fin de semana, yo hago nado mar abierto, ¿no? Y no nado 10 minutos, nado 6 a 7 horas, entonces, porque hago más o menos 10 kilómetros. Y vuelta, entonces nuestro gasto y los demás días de la semana, pues en mi vida cotidiana en el trabajo, que no es sedentaria, pero más o menos ligera o moderadamente activa, ¿no? Así es. Eso es muy variable. La actividad física es bien variable. Entonces, nosotros nos vamos a tratar de ubicar en qué tipo de actividades realizamos durante las 24 horas, ¿sí? Bueno, es una pirámide de actividad física, ¿no? Y de qué depende mucho el estilo de vida que tengas, ¿ya? Así es. Vamos a ver ahora los tipos de termogénesis, ¿ya? Entonces, ahí hemos hablado, vamos a ver ahora, hay varios tipos de termogénesis, o sea, significa gasto de calor. Una de ellas es la termogénesis basal o metabolismo basal, ¿no? Que hemos visto. La otra es la termogénesis que generan los alimentos, ¿no? Esto es inducida por la dieta, o sea, el gasto de energía para gastar, digerir o metabolizar los alimentos, la termogénesis por actividad física, ¿no? Y la termogénesis por exposición del frío al frío, y eso es lo que se conoce también con el nombre de termogénesis facultativa. Todos estos implican gasto mayor o menor de energía, ¿ya? Así es. Entonces, ya hemos visto la termogénesis basal, ya hemos visto esto en lo que es el metabolismo basal, también pues se conoce como metabolismo basal, y que consiste en tratar de cuantificar la cantidad de energía que nuestro cuerpo gasta. Y hemos visto todos los factores, ¿no? Y que se necesita para mantener pues, las funciones vitales, o trabajo interno, reposo, la circulación, etc. Todo eso se llama trabajo interno y, por supuesto, irregulación en la temperatura. Entonces, este tipo pues, de termogénesis representa la mayor parte del gasto energético, recuerden esto, llega hasta un 60, 70, 75%, ¿no? Es variable en las personas, pero no pasa más del 75%. Pues cuando uno aumenta nuestra masa muscular o generamos hipertrofia muscular por el estímulo, porque el caso del músculo no desarrolla. Acuérdense cuando uno bate, ustedes alguna vez habrán hecho un cóctel, ¿no? Baten las claras de huevo, ¿no? Y empieza eso a aumentar el volumen. Algo similar es la masa muscular. A mayor hipertrofia, entonces también varía en este caso el metabolismo basal, ¿no? Entonces, quiere decir que la persona que tiene una mayor masa muscular ha variado su metabolismo basal en comparación con aquel que no hace ningún estímulo para generar su hipertrofia muscular, modifica su metabolismo basal. Y por supuesto, esto incrementa al mismo tiempo la cantidad de calorías que va a quemar en reposo, ¿ya? Así es. El otro tipo de termogénesis es la termogénesis inducida por los alimentos. Esto pues habíamos dicho que se refiere a gasto de energía para digerir, absorber y metabolizar los alimentos dependiendo de lo que nosotros consumamos, ¿ya? Es variable esto. Y cuando uno consume carbohidratos o cuando nuestras dietas solamente predominan las proteínas como el rubro de las carnes, entonces el gasto de energía es diferente, lo vamos a ver aquí en un cuadrito. Pero esto representa más o menos el 10% de nuestro gasto energético. El que representa el mayor gasto es el metabolismo basal, estamos 70, ¿no? Y esto sería 80, faltaría 20, ¿no? Entonces, recordemos pues que ese gasto ocasionado por procesos metabólicos, y eso es un proceso que implica el gasto de energía, o sea, gastamos ATP, ¿ya? Bien, los tipos de termogénesis, entonces en este caso la Sionemis, que psicosemia está cuantificada, mire, si nuestra dieta predominantemente figuran los carbohidratos como es una dieta en la población andina, ¿no? El metabolismo basal aumenta en un 6%, ¿no? Si en nuestra dieta predomina la grasa, el metabolismo basal aumenta un 4%. Si solamente consumimos proteínas, ¿no? Claras de huevo, carne, todos los alimentos de origen animal, prescindiendo de los demás, podemos tener un metabolismo basal bien alto.
¿Por qué? Porque vamos a gastar más energía para poder digerir, absorber y metabolizarla. Ese tipo de dietas de los norteamericanos, ¿no? Ellos muy poco consumen los carbohidratos como nosotros consumimos. Eso no quiere decir que su dieta sea saludable, ¿no? Pero en dietas mixtas como el caso nuestro, ¿no? La acción dinámica que es específica a los alimentos o el gasto de energía o efecto térmico de los alimentos solamente alcanza un 7 al 10%, no llega ni al 10%, ¿no? Por supuesto va a depender también del estrato social que uno sea, ¿no? Que no quiere decir que todo gasta solamente 7 al 8. Bueno, el que puede, pues puede, ¿no? Entonces esto significa que por cada 100 calorías realmente que aporta la dieta el rendimiento real es entre 92 a 93%, calorías por cada 100 gramos. Ya. Bien, entonces está claro que nuestra dieta solamente predomina los carbohidratos, nuestro metabolismo basal puede gastar más energía, pero solamente se va a aumentar un 6%. Si mi dieta es a base predomina las grasas, ¿no? El metabolismo basal va a aumentar solamente un 10%. Si mi dieta predomina las proteínas, mi metabolismo basal va a ser mayor. O sea, voy a gastar más energía para metabolizar las proteínas y que puede llegar hasta un 30%. ¿Ya? Entonces, con la dieta mixta, ¿no? Solamente un 7 al 8%. Y luego tenemos la termogénesis por actividad física. ¿Qué significa eso? Que yo puedo modificar mi metabolismo basal incrementando mi actividad física. Entonces, ese tipo de termogénesis donde el gasto energético se produce o simplemente el gasto energético como resultado de la actividad física que yo realice, ¿no? Puede ser moderada, ligera, moderada o intensa, como los deportistas de alta competencia, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, la cantidad de energía que se va a quemar o combustionar a través de la termogénesis inducida por la actividad física suele variar de una persona a otra según el nivel de actividad física que realice. Entonces, el ejercicio, como le llamamos actividad física, es una herramienta pues muy importante que debemos tener en consideración para poder cuantificar muy bien esto de la termogénesis, ¿ya? El gasto energético total. Y luego tenemos finalmente la termogénesis facultativa, ¿no? O la que le llamamos factores ambientales. Entonces, esto se refiere a que el cuerpo va a liberar más calor, o sea, va a gastar más ATP, ¿no? En respuesta a los factores ambientales como el frío, ¿no? O también puede que haya cambios en la dieta, ¿no? Como el objetivo pues, de mantener la homeostasis térmica del cuerpo y regular el gasto energético, la temperatura corporal y, por supuesto, también regular el balance energético. Esto es automático, ¿ya? Bien. Entonces, el mecanismo de acción de la termogénesis facultativa, ¿cuál es, no? Ocurre cuando el cuerpo pues, responde a temperaturas frías produciendo más calor para mantener la temperatura corporal constante, en 36,5 a 37, ¿no? Este es un proceso que hay que tenerlo bien en consideración. Este proceso involucra, ¿qué cosa? La activación del tejido adiposo, pero marrón. La grasa marrón es la grasa parda, ¿ya? A diferencia, vamos a ver esto, en el cuerpo humano tenemos diferentes tipos de grasa. Una grasa subcutánea, la que está debajo de la piel, esa es la grasa que a veces no nos gusta, ¿no? Los rollitos, entonces es una grasa amarilla. Y ustedes ven, cuando se abre, está listo en la anatomía, abren el cadáver, es una grasa amarilla. Luego hay una grasa blanca que está en las vísceras, ¿no? Entonces, las grasas tienen diferente punto de fusión. Esa grasa que tiene en la víscera, metida en la brisa que llega a formar ateromas, tiene un punto de fusión bien alto. Esa grasa es la que nunca lo vamos a eliminar. Así no consumamos todas las estatinas que queramos. Esas nos van a acompañar siempre. Y cuando llega a usted una arteria grande, la carótida o la coronaria, ¿qué es lo que hace en este caso el cirujano, el cardiovascular? Entra con una sonda, trata de aplastar esa grasa para que limpie con una cañería para que la sangre pueda circular normalmente, aunque trata de que la sangre llegue a circular normalmente sin ninguna obstrucción. Eso es lo que genera la insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces,
Cuando uno tiene frío, se activa, uno empieza no a gastar la grasa amarilla ni la grasa de pollo, sino las grasas pardas. Las grasas pardas son responsables de la termogénesis. Y eso también varía proporcionalmente con la edad. Porque van a ver que el abuelito está en pleno verano, ¿no? Pleno sol con su saquito. Que las grasas pardas se van disminuyendo con la edad. Y cuando eso se ve mucho, por ejemplo, en neonatología, un prematuro de 7 meses, ¿no? O mientras más el parto sería mucho más adelantado, 4 meses, 5 meses, eso ya no había. ¿Por qué? Por esto. Por eso que a los niños recién nacidos, de frente se le coloca el incubadora. ¿Por qué? Porque su cantidad de grasas pardas son muy limitadas. Y simplemente, hace 20 días más o menos, estuve yo saliendo de mi ruta y encontré 2 japonesitas tiradas en el piso y ya no sabían qué hacer. Los miré y le habían hecho hipotermia. Simplemente sacarle toda la ropa y abrigarlas, ¿no? Porque ahí donde vamos a conseguir una estufa en plena playa, ¿no? O hasta que lleguen los bomberos, hasta ahí pues simplemente se nos iba a complicar y sí, se recuperó y pasó un momento, conseguimos a alguien que vendía su café caliente por ahí y le estimulamos. Ese se llama hipotermia. Entonces, recordemos pues que la termogénesis facultativa, ¿no? En este caso, en casos de frío, se debe por la acción de las grasas pardas, ¿sí? Pues ahora aquí me pregunto, que muy interesante sería todas aquellas poblaciones que viven en zonas frías y pues trabajo de investigación, Cerro Pasco, Tlaltalpezio andino o incluso los esquimales, me imagino que sus cuerpos a través de los años se han adaptado a poder generar biosintetizar mayor cantidad de grasas pardas. Es un tema que estoy investigándolo y tratar de ponerlo en una ponencia, ¿no? Entonces, recordemos pues, que cuando el cuerpo se enfrenta a temperaturas frías, el tejido marrón se activa y empieza a liberar más energía, ¿ya? Así, eso hay que tener también pues, en consideración en esto en la pérdida de peso. Bien, y hasta ahí terminamos. Bueno, ahí les presento a mi nieta, yo hago deportes, ¿no? Y lo trato desde niña para que haga actividad física, ¿no? Así es. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Aquí culminamos. Ya esta diapositiva va a estar colgada en la ¿cómo se llama? En la plataforma virtual y ahora se lo paso al delegado. Delegado, me envías tu WhatsApp para enviarte eso a ¿Alguna pregunta, chicos? No sé qué hora estamos. 9:47, sí. Estamos un cuarto de hora. ¿Hay alguna pregunta? Buenos días. Sí, tengo una pregunta. El método del agua doblemente marcada, ¿se aplica en centros de investigaciones o clínicas? Eso que me está preguntando lo vamos a ver en la próxima clase. El método de agua marcada no es un método nuevo, no se dice que es el colestán, pero eso tiene más de 30 años que se sigue utilizando. O sea que no es nada de hace 24 horas. Así es. Hay varios métodos, pero uno tiene que aprender a tomar decisiones. Y eso lo van a ver ustedes cuando... una cosa es ser académico, otra cosa es tener experiencia de trabajo. Cuando ustedes van a trabajar, vas a utilizar... ¿En qué lugar en Lima? Por eso digo, yo me conozco todos los hospitales, la mayoría de ellos, ¿no? No conozco ni uno del sector público o del sector privado que tenga un calorímetro. Hay consultorios, sí, que tienen algunos, ¿no? Unas clínicas, no puedo porque menciono su nombre, que tienen la impedancia, sí he visto. Pero la bolsa saco de Douglas para hacer calorimetría indirecta, ¿no? No sé si los centros de investigación lo tendrán, pero lo cierto es que uno utiliza algo que uno pueda tener acceso. ¿Qué cosa es acceso? Capacidad de compra, ¿no? Entonces, pues uno va a utilizar más las tablitas, y eso es lo que van a ver. Las tablitas, o sea, el método matemático. Tanto las ecuaciones que se siguen utilizando sean certeras o más fiables que otras, eso ya lo vamos a ver en el transcurso de la experiencia laboral y lo vamos a discutir en práctica. Así es. Hay muchos métodos y se van a seguir, pero no son confiables y validados, ¿no? Simplemente yo no sirvo para comerciante y por si acaso hay una serie de equipos que nos quieren vender, pero
no caigamos en ser comerciales, ¿no? No sé si ese es mi defecto, pero yo no he nacido para ser comerciante, así es. Les traigo el comentario de lo que hay y lo que es posiblemente, lo que es posible a lo que podamos acceder. Esa información van a tener un montón, ¿no? Pero siempre pregúntese cuán fiable y cuán accesible es ese método. ¿Ya? Así es. ¿Alguna otra cosa? ¿Ninguna otra pregunta? Bien. Y así no hay ninguna otra pregunta, aquí nos estaríamos quedando, ¿no? Y ya nos veríamos creo que mañana. ¿A qué hora es la práctica mañana? 8 de la mañana, 8:30. A las 8 es, doctor, de 8 a 12. 8 a 12, tenemos 4 horas, ya cada uno irá con su respectivo grupo. No, ya la profesora me hará llegar seguro a qué grupo va a estar conmigo. Y ahí vamos, en práctica vamos a conversar más, a hacernos todos los supuestos, porque realmente ahorita estamos también con el tiempo. Ustedes creo que se van a su actividad física, ¿no? Así es. Bien, entonces ahí nos estaríamos quedando. Pues. Envíame tu WhatsApp creo que es el que está ahí, ¿no? Para enviarte. Sí, ya le escribí, doctor. Ya, gracias a ustedes por su paciencia y espero que esto haya seguido de ilustración. No se olviden de ver el video, ¿ya? Si la profesora me pide preguntas, yo voy a sacar ese video que está acá, este link es un video cortito, pero bastante ilustrativo, que está acá está. Ahí está el link, ¿ya? Este link abajo. Todos ven ese video, este link abajo. Y de acuerdo a eso vamos a... Es un resumen casi de lo que ya he hablado acá. Así es. Yo lo he ampliado un poquito más. Bien, entonces, si no hay más preguntas, ahí nos quedamos, ¿ya? Ahí nos quedamos, chicos. Muchas gracias. Buenos días por su paciencia. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Nos vemos. Gracias, profesor. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.